¿Qué tal? Les saluda José Díaz Balart. Bienvenidos a este programa especial de Noticias Telemundo que usted puede ver solo por YouTube. Coronavirus, todo lo que debe saber. Y por eso nos estará acompañando una de las personas que más saben sobre virus, especialmente sobre este nuevo coronavirus. Le doy la bienvenida al doctor Jaime Sepúlveda. Doctor, gracias por estar con nosotros. Le cuento que el doctor Sepúlveda es director ejecutivo de Ciencias de la Salud Global en la Universidad de California, San Francisco, director también y miembro del equipo de liderazgo de la Fundación Bill y Melinda Gates, director general de Epidemiología de México y de importantes instituciones de salud en su país. Además, fue quien diseñó el Programa Universal de Vacunación en México. Doctor, nuevamente, gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias, José. Es un gusto para mí estar en este importante programa. Doctor, gracias por hacer esto. Muchísimas preguntas acerca de este virus, porque a medida que surge información, más inquietud causa. Por eso trataremos de entender con usted qué se puede esperar de esta pandemia. Y vamos con las preguntas, doctor. ¿En qué momento estamos? ¿Cómo estamos en Estados Unidos en cuanto a la pandemia de coronavirus? Bueno, es de llamar la atención, José, que en apenas 3 o 4 meses que no teníamos idea de la existencia de este nuevo coronavirus. Este virus se ha expandido ya por todo el mundo, se encuentra en todos los países. Estados Unidos se ha convertido ahora en un epicentro y es el país en el mundo con mayor número de casos y con el mayor número de defunciones, lamentablemente. Hay que señalar que esta es la pandemia con más rápida expansión en la historia de la humanidad. Uno de los datos más dolorosos, doctor, para nuestra comunidad es que en los lugares más afectados en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, la mayor cantidad de muertes es latinos. Vimos en esa ciudad que en las primeras semanas el 34% de los muertos eran latinos frente al 28% de afroamericanos y el 27% de blancos. ¿Por qué está ocurriendo esto, doctor? Es muy cierto que esto está ocurriendo y es muy lamentable. Esto tiene bases de determinantes sociales y económicos. Es importante aclarar este punto. No es que los latinos tengamos una mayor susceptibilidad o una predisposición genética. No. Lo que sucede es que en Estados Unidos los hispanos y también los afroamericanos sufren en forma desproporcionada de pobreza, acceso limitado a los servicios de salud y además tienen una mayor prevalencia de diabetes, obesidad, hipertensión, que son estos factores de riesgo para mayor severidad de la enfermedad y también, lamentablemente, una mayor letalidad. Doctor, además, siga. Es cierto que a los latinos nos gusta vivir en familia, convivir, abrazar, vivir muchas veces en un mismo cuarto. Eso puede ser condición de pobreza. Y el virus se contagia cuando tenemos a gente cerca, cuando tosemos, cuando estornudamos. Así es que en la medida de lo posible hay que guardar distanciamiento y también las estrictas medidas de higiene. Doctor, estamos ya 5 semanas para muchas personas que han visto un cambio radical y en muchos sentidos total de la vida, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje, millones y millones de estadounidenses que han perdido sus trabajos. ¿Podemos ver que hay luz al final de este túnel? Sí, yo creo que todos hemos guardado semanas de confinamiento y hay mucha presión por regresar a actividades normales. Yo diría, parafraseando un poco a Winston Churchill, esto no es el final, no es ni siquiera el principio del final, pero quizás, José, es el final del principio. Ya en Estados Unidos se llegó al pico de la epidemia, va a empezar a descender paulatinamente, sí, y siempre y cuando sigamos guardando las medidas de prevención que nos han recomendado las autoridades sanitarias. Pero
hay que recordar también que es muy posible que en el otoño haya una segunda ola de contagio, y hasta que tengamos una vacuna, lo más posible es que esta epidemia se conserve su transmisión en Estados Unidos y también en otros países con menores condiciones de salud o menores condiciones del sistema de salud. Doctor, ¿cuánto tarda una vacuna? Y una vacuna, cuando se encuentre para el coronavirus, ¿va a ser una cura o una vacuna para todos? En el sentido que, por ejemplo, cuando uno va y busca una vacuna para la influenza, te dicen, bueno, esta es una vacuna de para 4 distintas variantes de la influenza. ¿Va a ser una cura o una vacuna para la coronavirus o vamos a ver que esto puede cambiar y hacer lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la influenza? No lo sabemos, José, porque el virus de RNA es un virus que muta con mucho mayor frecuencia, pero hasta ahorita se ha mantenido razonablemente estable y es de suponer que una sola vacuna sirva para inmunizar a la gente, pero hay que primero ver que tengamos una vacuna que sea segura y que sea efectiva, es decir, que sea inmunogénica, que verdaderamente produzca anticuerpos neutralizantes. Y eso todavía, me temo, estamos a 1 año o a 1 año y medio de distancia de tener una vacuna con esas características. Y de este año, año y medio, antes de encontrar una vacuna, ¿hay algo, no sé, algún medicamento, algo que está preparándose para quizá no vacunarnos, pero darnos algún tipo de protección? Sí, yo creo que hay en ese sentido, José, alguna esperanza porque ya hay algunos tratamientos que están empezando a demostrar cierta efectividad. Me voy a referir a 3 tipos de medicamentos o de aproximaciones terapéuticas que se han ensayado. Una es con hidroxicloroquina y cloroquina. Lamentablemente, esto que había causado mucha esperanza y que incluso fue promovido como una gran solución por la Casa Blanca, lamentablemente los últimos estudios nos señalan que no parece tener efectividad y que al contrario puede incluso ser perjudicial en algunos pacientes. Entonces, hay que por lo pronto pensar que cloroquina o hidroxicloroquina no es una medicina efectiva. Sin embargo, otra que se llama Remdesivir, producida por Gilead, es un medicamento que se probó primero contra Ebola. Este parece ser que está dando buenos resultados en pacientes que se encuentran graves. Y ya hay algunos ensayos que están lo que llamamos en medicina aleatorizados, o sea, muy bien diseñados, que ofrecen esperanza que Remdesivir sí puede ser un medicamento efectivo. Confío que así sea y que alcance su producción para atender a todos los que lo necesitan. Doctor, esta es una pregunta. Hay otro ensayo. Perdón, siga. Sí. Hay otro ensayo que está probando también resultados positivos, que es transfundir plasma de pacientes que ya se han recuperado. Esto es lo que se llama suero hiperinmune, inyectarlo a pacientes que también parece que se benefician de una transfusión de plasma de personas que ya se han recuperado. Doctor, esto es una pregunta que nos llega de nuestra gente, del público. Nelly Pablo dice, yo salí positiva, hice cuarentena por 20 días, pero vivo con mi hija y ella salió negativa, por lo que se fue a un hotel. Ella regresa este sábado. Mi pregunta es, ¿cómo limpiar mi departamento para que mi hija no se contagie? Solo tenemos un baño. ¿Qué me aconseja? Le agradezco de antemano su respuesta. Bueno, muchas gracias, Nelly Pablo, por la pregunta. Yo diría, si usted lleva ya 20 días confinada, separada de su hija
y ha guardado y se ha recuperado, lo más probable es que usted ya no sea infectante. Después de 20 días, lo más seguro es que usted ya no contagie, que ya no porte el virus. Pero como quiera, habría que guardar las precauciones del caso. Yo recomendaría, ¿por qué no se hace una segunda prueba para asegurarse que usted ya en efecto no es infectante? ¿Y qué hace con la casa, con el departamento? ¿Hay alguna forma de limpiar algún lugar que ella debe estar pues enfocada en asegurarse que, no sé, la taza del inodoro, que las manillas de las puertas estén limpias y desinfectadas? Esto es muy válido. Cualquier persona que se sepa infectada tiene que tomar precauciones. Uno, tratar de aislarse y si tiene un baño exclusivo para esa persona, mejor. Pero si no, asegurarse de que se limpia muy bien la taza del inodoro, que se limpia muy bien todas las superficies del lavabo, manijas de puertas. Sí, es importantísimo utilizar un desinfectante o por lo menos agua y jabón para limpiar todas esas superficies. No compartir alimentos, no compartir cubiertos, no compartir toallas y hacer todo lo que sea cocción de alimentos y lavado de platos por separado. Es muy importante mantener esa distancia higiénica. Doctor, en Nueva Jersey empezaron a hacerse los primeros test de saliva para la detección de contagiados. ¿Cuál es la ventaja que presentan? La ventaja de una prueba de saliva es que uno podría hacerla incluso en casa porque es simplemente dar la saliva, soltar la saliva en un tubo que tiene un medio de cultivo y ese se puede enviar. Ahorita la FDA solamente ha aprobado una prueba de saliva, pero esto es muy benéfico porque evita que tengamos a un personal de salud haciéndonos el hisopo nasal, ya sea nasofaringio o orofaringio, y con el doble peligro de que el personal de salud se infecte o que el personal de salud nos infecte a nosotros. Entonces, una prueba de saliva realmente va a ser un gran avance en términos de protección, en términos de sencillez y en términos de poderlo eventualmente hacer en casa y mandar la muestra por correo. Doctor, usted habla de una vacuna en un año, año y medio, pero ¿cómo regresamos a los trabajos? ¿Cómo regresamos a nuestra vida? ¿Cómo se abre otra vez la economía de este país? Porque en un año y medio, si todo el mundo se queda en casa, este país se cierra. No hay que esperar a que tengamos una vacuna para regresar. Por fortuna, creo que podemos hacer una planeación estratégica depende de qué país, depende de qué ciudad, depende del nivel de la curva epidémica. En Italia ya tienen un plan para regresar en las próximas semanas y meses con una estrategia paulatina. ¿Quiénes pueden regresar primero? Si son escuelas, trabajadores en ciertas industrias y dejar hasta el final, por ejemplo, eventos deportivos o musicales que reúnen muchísima gente, esos los van a dejar hasta el 2021, eso sí seguro. Pero en semanas vamos a ver en Europa, en Estados Unidos, que paulatinamente vamos a ir abriendo partes de la economía. No tendremos que esperar un año y medio. Doctor, ¿cómo va a ser nuestra vida en 3 semanas, en 3 meses, en 6 meses? No tengo una bola de cristal, José, pero lo que creo es que el mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar de una manera radical. Creo que se van a cambiar normas sociales. Creo que, por ejemplo, dejaremos de saludarnos de mano. Eso creo es un anacronismo que podríamos cambiar
por algún otro tipo de salutación oriental, mucho más higiénico, sin tocarnos las manos. Creo que estaremos mejor preparados para la próxima pandemia. No es la última, José. Vamos a seguir teniendo virus que saltan de aves, que saltan de otros mamíferos al hombre, pero lo que es imperdonable es lo mal preparados que estuvimos para esta pandemia. Los epidemiólogos llevábamos años diciendo, ahí viene un nuevo virus, posiblemente respiratorio, muy contagioso y letal. Bill Gates ya lo había dicho en un TED Talk hace años, ahí viene, y lo describió con mucha precisión, casi que había visto al nuevo coronavirus en camino. De tal manera que en 3 semanas, en 3 meses, confío que cambiemos normas sociales, confío que invertamos más en nuestros sistemas de salud y confío también que tengamos mejores líderes a través de votos en las elecciones de aquellos países que han demostrado tener un mal liderazgo. Doctor, vamos con otra pregunta de nuestra audiencia. Luz Plata pregunta, yo fui considerada sospechosa porque estuve con todos los síntomas por 3 semanas, pero no pude acceder a la prueba y luego de una semana en recuperación vuelvo a sentir los mismos síntomas. ¿Esto quiere decir que volví a infectarme? ¿Esto es posible? Bueno, es difícil saber si usted no se hizo una prueba, Luz. Es difícil saber si efectivamente fue el virus que produce COVID-19. Hasta ahorita no hay ninguna evidencia de reinfección. Lo único que se ha visto es que algunas personas que tuvieron una prueba positiva, después incluso de semanas, siguen teniendo una prueba positiva, pero sin síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que continuaron siendo enfermos, que son contagiantes. Lo que quiere decir, lo más probable, es que esa segunda prueba positiva simplemente detecta fragmentos de RNA, pero no necesariamente virus viable. Entonces, en el caso suyo, Luz, no hay evidencia de que haya personas reinfectadas. Lo más probable es que en el caso de usted, como además no había una prueba positiva, lo más probable es que se traten de episodios catarrales por otros virus que no es el virus causal del COVID-19. Doctor, mi hermano tuvo COVID-19 y tuvo 3 semanas que él dice que, bueno, no se lo desea a nadie, con un dolor, con una migraña 24 horas, unas condiciones dificilísimas. Después estamos ya a un mes y una semana, siguen con tos, aunque ya es negativo. Pero otras personas dicen, yo pues me pegó el COVID-19, pero tuve una fiebre unos días. Otras personas fallecen. ¿Por qué esas diferencias tan grandes con la misma enfermedad? Esto es algo que todavía está la ciencia tratando de entender. ¿Por qué los niños y los adolescentes parecen o contagiarse menos o tener síntomas mucho más leves? Sin embargo, hay que recordar que aunque tengan síntomas leves o estén asintomáticos, niños y adolescentes pueden ser transmisores del virus. ¿Por qué es más grave en personas mayores? Esto seguramente obedece a que esas personas mayores, por ejemplo, en mi caso, mayores de 65 años, tenemos frecuentemente otras enfermedades asociadas. Podemos tener obesidad, podemos tener diabetes, podemos tener hipertensión. En el caso mío, alguna enfermedad de corazón. Eso nos hace más susceptibles de fallecer si nos contagiamos. La edad también es un predictor por sí solo.
entre mayor edad hay un mayor riesgo de morir. Muchos jóvenes, adultos jóvenes, suponen que a ellos no les va a dar una enfermedad seria. Esto es un atento llamado, José, un recordatorio. Muchos jóvenes adultos han fallecido, no deben suponerse invulnerables y hay que recordar, además, que pueden ser vehículos de transmisión a sus papás, a sus abuelitos. De modo que ellos también tienen que cuidarse mucho. Me apena escuchar lo de su hermano José. Confío que se recupere muy pronto. Se ha recuperado, gracias a Dios, un milagro que no haya tenido que hospitalizarse, pero esto es como una lotería, en cierto sentido. Uno dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué le toca a unos más que a otros? Pero bueno, gracias a Dios, en el caso de él se ha recuperado. Vamos a hablar, doctor, de las capacidades sanitarias de otros países, no de Estados Unidos. Vemos que, por ejemplo, en Latinoamérica, Brasil, uno de los epicentros más grandes. México se está convirtiendo ahora en el número 1 de Latinoamérica. No es un primer lugar que a ningún país le beneficia. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en México? Hemos visto, José, que varios países latinoamericanos han fallado en su liderazgo. Han fallado en anticipar la epidemia con suficiente vigor, con suficiente liderazgo, preparándose en la compra de equipos. Vemos en Brasil, por ejemplo, que el presidente Bolsonaro ha tenido una actitud de negación o de minimización. Esto es una gripita, e incluso continuando con un mal ejemplo en actos públicos. Acaba de correr a su ministro de Salud, que había sido un vocero muy elocuente y muy valiente, y además muy atinado, con evidencia sólida detrás. De manera que me preocupa que ese mal liderazgo en algunos países latinoamericanos vaya a tener una seria repercusión en el número de casos. En México tenemos algo semejante. El presidente ha sido irresponsable en su ejemplo, en sus actitudes, en su minimización del problema. Lo único bueno es que creo que en México están dejando que los técnicos, los tecnócratas decidan las medidas y que las pueda él adoptar y seguir. Creo que ha sido tarde y poco, pero confío que empiece a cambiar gracias a la presión internacional, gracias a la presión de la sociedad civil, del sector privado, que sin esperar a que hubiera una orden presidencial, decidieron ellos actuar temprana y agresivamente, confinándose en casa, tomando las medidas de prevención. Yo creo que, si bien es cierto que Dios lo puede todo, ahí no hay duda, hay que aclarar que lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unas semanas, que él tenía unas estampitas y una medallita que lo iba a proteger del coronavirus, esa no es una forma de lidiar con algo que usted ha dicho es lo más contagioso que hemos visto en la historia de la humanidad. En efecto, además recurrir a artificios mágicos o religiosos para detener al virus, bueno, pues obviamente no hay evidencia científica alguna que lo apoye. Y es una real contradicción ante el espíritu de Benito Juárez, el espíritu juarista, la separación laica que se supone debe prevalecer en el Estado mexicano. Independiente de eso, uno puede rezar a Nuestra Señora de Guadalupe que nos proteja, pero uno también tiene que poner su parte y tiene que hacer todo lo posible para salvaguardar la vida de uno y de su familia. Vemos que, por ejemplo, en El Salvador, el presidente Bukele ahí ha hecho casi lo opuesto que ha hecho el gobernante mexicano López Obrador, que ha puesto cuarentenas y que está arrestando gente que salen de ellas, ha cerrado las fronteras. Esa es una forma, doctor,
de proteger a sus ciudadanos, aunque otros dicen que es quizás una exageración. Bueno, yo en todo caso, como médico salubrista, prefiero errar en el lado de exagerar que en el lado de no hacer las acciones que se necesitan hacer. Hay que tener cuidado tampoco de incurrir en un régimen autoritario o que el COVID-19 se convierta en un pretexto para tomar medidas autoritarias en otros campos de la vida nacional. Eso me preocupa. Y el COVID se presta para utilizar de manera exagerada poderes no constitucionales. Y eso lo hemos visto ya en otros lugares. Pero creo que sí. En el caso de la Constitución mexicana, hay una ley clara sobre el Consejo de Salubridad General que permite a ese Consejo de Salubridad General tomar acciones incluso por encima de la autoridad del presidente de la República en caso de una emergencia sanitaria nacional. Hazel Huerta pregunta si los resultados al COVID-19 son positivos, pero los síntomas aún no llegan a un grado mayor. ¿Qué puede hacer el paciente en su casa para tener una más rápida recuperación? Bueno, el tener un resultado de COVID positivo indica que el virus allí está. Y lamentablemente, en la historia natural de la enfermedad, hemos visto que los primeros días son más leves y a la semana el curso de la enfermedad se va haciendo más grave. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es estar muy pendiente tomándose la temperatura y si hay tos seca, si hay dificultad para respirar, si hay esa opresión en el pecho, si llega a haber un grado de cianosis, que los labios se nos pongan azules, es el momento de acudir al médico con urgencia porque ya sabemos que está el virus por la prueba y aunque al principio no haya síntomas, la historia natural de la enfermedad es que ese virus va a progresar, se va a replicar en el cuerpo y se puede llegar a tener una neumonía que nos puede llevar a una situación muy grave. De manera que sí hay que monitorear y acudir al médico antes de que sea tarde. Doctor, hay tantos síntomas raros, ¿no? Todo esto es raro porque nunca nos ha pasado a nosotros, ¿no? Me imagino que 1917, 1918 fue la última vez que el mundo tuvo que lidiar con algo parecido, pero esto es muy distinto. Algunos dicen que ven como un conjuntivitis con ojos rojos, otros hablan de diarrea constante y una cosa que a veces no tiene que ver con la otra. Son tantos los distintos síntomas, ¿verdad? Sí, pero los tres más comunes, ahora sí que en China, en Europa, en Estados Unidos, son la fiebre con tos seca y dificultad para respirar. Eso es porque el virus afecta principalmente células del tracto respiratorio. Pero es cierto, José, que también afecta otros órganos. Afecta corazón, afecta cerebro, puede producir émbolos y trombos, de manera que puede tener una afectación en riñones. Son múltiples las manifestaciones que pueden tener en distintas gentes, pero las más comunes son las que ya hemos descrito. Doctor Sepúlveda, no sé cómo agradecerle este tiempo. Ha sido tan informativo. Usted nos ha dado tanta información vital para nosotros y nos ha dado, pues, aliento también, una luz al final de un túnel que estaremos viendo todos juntos en un futuro próximo. Doctor, gracias de corazón por haber estado con nosotros en Noticias Telemundo. Muchas gracias, José. Ha sido un honor para mí estar contigo. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, gracias por ser parte de este programa especial a través de YouTube. Nos vemos en Noticias Telemundo.